Pero así como Cristo dice, dad y se os dará, pues es lo mismo al revés. No das y no se te da. Porque la palabra de Dios así lo dice, dad y se os dará. Y a veces yo quiero dar, a veces yo quiero recibir más. Dice, Señor, yo siento, hay algo, un vacío en mi corazón, hay algo que me falta. Pues es que no estás dando, nomás estás recibiendo. Vas aquí, vas allá para recibir, pero cuando tú te dispongas a servir más a Dios, es cuando vas a sentir la plenitud de Dios. Señor, yo quisiera sentir más gozo por el Señor, más gozo, alegría. Bueno, lo que haces, hazlo con más intensidad. Comparte más, sirve más, da más. Y entre más das, a Dios no le ganas a Dios en dar. Dios se place de llenarte tus brazos, llenar todo lo que tú puedes cargar, te llena. Dice por eso la palabra de Dios ahí en lo que estamos viendo en Lucas 6:38. Da, dice Cristo, y se os dará. ¿Qué se te va a dar? Medida buena, medida apretada, medida remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. De parte del cielo hay muchas bendiciones, hermanos, que está Dios, tiene planeadas para que este 2015 tú y yo en casa, como en forma personal y en la congregación alcancemos. Pero eres tú y yo los que le ponemos ese límite a Dios. No, Señor, nomás hasta aquí. Pero Señor, quiero recibir más. Dice Cristo, tienes que darte más. Tienes que entregarte más. Tienes que servirme más. Tienes que esforzarte más. Tienes que buscarme más. Entonces, cuando nos quitamos ese atoramiento, ese límite, lo quitamos en el nombre de Cristo y dejamos que, decir, Señor, voy a dar todo lo que sea de mi parte, todo lo que sea de mi parte, toda oportunidad, voy a compartir la palabra, voy a dar testimonio de ti, toda oportunidad que haya, voy a servirte a ti, toda oportunidad que se abra en la iglesia, voy a estar ahí. Créelo que quien te va a premiar, quien te va a bendecir, quien te va a satisfacer de una manera rebosante, va a ser el mismo Dios. Y Dios va a estar contento porque avanzamos más. Pero estamos en la iglesia a un límite de que podemos recibir una bendición ordinaria, pero lo extraordinario, para poderlo alcanzar, tenemos que hacer cosas extraordinarias. Yo necesito gente fiel en la iglesia, gente en la congregación que ame a Dios y lo demuestre con hechos, que sean fieles en sus diezmos y ofrendas. Nosotros como congregación tenemos necesidades a veces. Y no a veces, siempre. Estamos muy cómodos aquí en el aire acondicionado, en la calefacción, pero no somos fieles diezmadores. Yo como pastor de la iglesia me da dolor de que cuando vienes, ofrendas, y cuando no vienes, el diezmo y la ofrenda se perdió. Te la gastaste. Eso es ser infiel a Dios. Eso es robarle a Dios. Tú tienes que enseñarte a darle el primer lugar a Dios. No nos vamos a enriquecer con tu dinero, es dinero de Dios. Y es para la obra de Dios. Y si tienes dudas de cómo se organiza y se administra, está la puerta abierta para que te, oye, quiero ver cómo se está manejando las obras de Dios. Ahí hay, todo está muy legal. Pero necesitamos esa entrega, esa fidelidad, ese compromiso. Ese de que digas, yo es que ahora me cuesta, hay estrechez, pues cuanto hay más estrechez, más valor tiene lo que tú le das a Dios. No es excusa, no es ningún argumento para decir, no, Señor, pues hoy no te doy, hoy no te ofrezco, hoy no vengo a la iglesia, pues porque tengo mis necesidades, tengo mis cosas, tengo y empieza a meterle argumento, y no es así. Dice la palabra de Dios que el ejemplo que Dios puso, que Jesucristo puso a todos sus apóstoles, de quién era un verdadero ofrendador, una persona que era dadivosa y generosa con Dios, escogió a la viuda más pobre de la ciudad. Y le dijo, ven esa señora que nomás dio dos cositas, dos moneditas chiquitas. Bueno, esa es mayor ofrendadora, más generosa, más agradecida que toda la gente que está dando lo que le sobra. Porque esa mujer le costó soltar de lo que tenía, era lo único que tenía, de su pobreza, quiso enriquecer a Dios. Entonces necesitamos poner las pilas, hermanos. Necesitamos verdaderamente que este año 2015 es un año de gracia de Dios. El Espíritu Santo quiere suscitar cosas maravillosas, quiere que haya milagros, quiere que haya un día que es tanto testimonio de gratitud a Dios que no haya predicación. Porque Dios está respaldando sus vidas, está bendiciéndolas, está abriendo puertas. Pero hay que dar el extra. No hay que ser mediocres.
No hay que ser tibios, no hay que ser mezquinos, tenemos que comprometernos con Dios. Y si estás batallando para amar a Dios por sobre todas las cosas, díceselo a Dios: Señor, enséñame y dame la gracia de aprender a amarte a ti por sobre todas las cosas. Con toda mi mente, corazón y fuerzas. Es el mandamiento más importante de la Escritura. Dice que ese mandamiento encierra toda la Escritura, de tanto mandamiento que hay. Hacerla todo con amor a Dios, por amor al prójimo. Y yo te garantizo, hermano, porque la palabra de Dios dice que dice Cristo: si tú das de esa manera, se te va a dar, y una medida que no vas a poder soportar, porque va a estar remecida, va a estar rebosante, va a estar llena de bendición sobre tu vida. A ese nivel espiritual nos quiere llevar el Señor, porque Dios le gusta bendecir a sus hijos, le gusta bendecirlos en todas las maneras. A veces nos clavamos nomás en lo económico, no, en todas las maneras. En que haya salud, en que haya una buena relación familiar, en que haya lo necesario para salir adelante en las necesidades que hay día con día, en que haya gente que se convierte a Cristo de tu familia y que viene a los pies de Cristo. Toda tanta bendición que hay de carácter espiritual, que hace las cosas con gozo, con alegría. Dice la palabra de Dios que hay gente que Dios le da el regalo de no nada más ganar dinero, sino disfrutarlo, porque hay gente que Dios hace que ganen algo de dinero y nunca disfrutan nada. Entonces, incluso el disfrutar lo que tienes, lo poquito o mucho que tienes, es un regalo que viene de Dios. Y Dios lo da a los que verdaderamente le demuestran amor, le demuestran entrega. Por eso la palabra de Dios es clara y dice: yo honro únicamente a los que me honran. Y a los que me honran, ¿como qué? Como lo mejor, como lo más importante, como lo más valioso de tu vida. Dios quiere ser lo más valioso, la perla preciosa, que dejas a un lado todo y vendes todo lo que tienes con tal de poseer esa perla preciosa. Es tu relación de amor y de entrega con Dios. Todos tenemos que vender todo, despojarnos de todo. No podemos negociar con Dios. Es muy buen judío, nunca le vas a ganar, porque Él te quiere dar todo y Él te pide todo. Él te pide todo. Por eso dice Jesús que con la medida que aunque tú midas, tu entrega a Dios, tu entrega a los demás, es con la medida con que tú vas a ser medido. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Y el que siembra abundantemente en el presente, en el futuro cosechará abundantemente. Es palabra de Dios. Entonces, a Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Si no avanzamos, no es por culpa de Dios, ni por culpa del pastor, ni por culpa de la iglesia, es porque no hay una verdadera entrega de darle el primer lugar a Dios. No estás buscando de cómo servir mejor a Dios. Muchos buscamos el conocimiento, muchos buscamos que nos den, muchos buscamos la bendición, pero no queremos darnos. Y llega un momento en que estás tan gordito que hasta que te pones a hacer ejercicio, empiezan los nutrientes que tienes acumulados a dar fruto en tu cuerpo. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que dar ese paso de bendición, de abundancia, al nivel que Dios nos quiere llevar. Dice la palabra de Dios, y yo quiero que me acompañes en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, que cuando la iglesia, porque la iglesia es un invento de Dios, las asambleas, la palabra iglesia es una palabra eclesia, que viene siendo los congregados, ¿verdad? Viene siendo aquellos que han sido llamados en una asamblea. Entonces la palabra iglesia no existía, no se figuraba de esa manera en la palabra de Dios hasta que vino Cristo. Hechos 5:42. Y dice la palabra de Dios en Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si tú te pones a pensar, el que inventó el matrimonio es Dios, el que inventó la familia es Dios, porque si fuera la idea de aparejarnos para multiplicarnos, pues órale, todos contra todos en el mundo, como es así, o las mamás solteras sin querer papá para su hijo, y hay muchas maneras de multiplicarse, si es que crees que se multiplique la humanidad. Pero quien inventó la manera
santa para multiplicarnos a través de un núcleo familiar fue Dios. Por eso dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola familia, una nueva familia. Una familia donde tiene que reinar Dios. Una familia donde papá tiene que ponerse bajo autoridad de Dios y mamá también. Y todos los hijos que vengan, estarlos ministrando, estarlos educando, estarlos cuidando y estarlos enseñando a que le den el primer lugar a Dios. Para que al rato esos hijos a su debido tiempo se casen con una mujer en Cristo, una mujer espiritual. Y eso paréntesis, porque a veces veo que los muchachos andan buscando mujeres filisteas en el mundo. Y dice la palabra de Dios que mujer sabia y prudente es la herencia de Jehová para sus hijos. Dios no va a ponerte en tu camino una mujer súper sensual, súper guapa, súper X y todo, donde no sea nada espiritual. Eso no viene de Dios. La mujer que Dios pone para el hombre y para el varón como su ayuda idónea es una mujer sabia y prudente. Por eso la mujer que se cultiva espiritualmente, que tiene valores espirituales, que le da el primer lugar a Dios y que empieza a vivir una vida con sabiduría, ojo, porque ese vaso escogido de Dios es para algún varón en Cristo. Y los varoncitos no tienen que andar ahí perdiendo el tiempo, ¿será, no será? ¿Es una mujer sabia? ¿Es una mujer prudente? ¿Es una mujer espiritual? ¿Es una mujer que ama a Cristo? ¿Es una mujer que te va a ayudar a enamorarte más de Cristo? ¿O es una idólatra filistea? Pues no cree nadie, pero yo la voy a convertir. No, hombre, ¿qué vas a convertir? No es así. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender que el matrimonio, la familia, lo inventó Dios. La idea de familia, donde todos nos empezamos a hermanar, papás, hermanos, donde hay una autoridad clara, donde hay una sujeción, donde hay un cuidado, un orden, donde hay disciplina, reglas, donde hay valores. Claro que no tienes la libertad o el libertinaje del hijo de vecino que no tiene familia y que anda a altas horas de la madrugada andando por la calle, o en la noche no hay nadie que le diga que toda la noche se la pasa jugando al Wii o al Facebook y todas esas cosas que se la pasan en la madrugada, y no hay nadie que le diga, no lo hagas, tienes que dormir. Claro que esa persona de libertinaje no tiene autoridad, no está bajo autoridad, no tiene papá ni mamá, no está bajo ningún núcleo familiar, esa persona se siente libre. Y claro que la diferencia en la persona que tiene familia, que tiene papá, que tiene mamá, que tienes quien te vigile, quien te esté adiestrando, quien te esté enseñando, quien te esté ayudando, claro que tienes aparentemente menos libertad, pero esa libertad que Dios permite estar bajo autoridad es para edificación. Vas a crecer, vas a desarrollar, vas a formarte como un arbolito bien derechito, y no aquel que se forma como a la buena de Dios, como le da la gana, todo pandeado. Entonces al final, el fruto de estar bajo el núcleo familiar y estar sujeto a papá y a mamá, y la esposa al marido, y el marido también dándole lugar a la esposa, es de que tiene que haber un fruto de orden divino, de bendición, de dirección, de propósitos, de cosas buenas, un buen ciudadano. Pero así como Dios ha creado a la familia, invento de Él, Dios también inventó a la familia de Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros vivíamos sin esperanza. Y nosotros hemos nacido a una nueva familia espiritual. Y en la familia espiritual también la cabeza el esposo es Cristo. Y nosotros hacemos el papel femenino, de pasivo, de que estamos siempre buscando agradar al esposo, buscando agradar al Señor. Y el Señor siempre está buscando cuidarnos, buscando limpiarnos, está buscando siempre edificarnos. Entonces nosotros también somos una familia espiritual. Por eso en la vida de un creyente tenemos que trabajar siempre en dos casas. En la casa en la cual Dios me dio la gracia de estar en familia, y en la casa de Dios donde me reúno con mis hermanos como familia espiritual. Y en esas dos casas tengo yo que ser activo, tengo que ponerle ganas, tengo que limpiar, tengo que barrer, tengo que llegar. ¿En qué te ayudo? Tengo que tener disposición de que haya bendición tanto en la casa de Dios como en la casa personal que tú tienes. Dios quiere bendecir las dos casas, y las dos casas para ojos de Dios son necesarias. Por eso dice la Biblia ahí, todos los días los cristianos estaban en el templo, estaban en un lugar que era santificado para congregarse, para buscar de Dios. Y el templo tiene sus necesidades y estaban siempre ofrendando y demandando para que hubiera
no faltara nada en el templo, para que estuviera limpio, para que estuviera ordenado. Aquí también tenemos que pagar a la gente que venga a limpiar el aseo, para que cuando tú te sientas no se te va a manchar tu ropita. Cuando tú vas al baño huela bonito. Hasta en esos detalles tenemos que ver, porque es un lugar que hemos santificado para que tú y yo, creyentes, familia de Dios, podemos ser asistidos y recibir palabra de Dios y crecer y desarrollar. Entonces son cosas muy necesarias. Tanto las cosas como que se ven como las que no se ven. Cuando papá y los muchachos se van a casa, mamá se queda y a veces la que ayuda a la limpieza y empieza a levantarse el polvo y sacudir. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber orden, tiene que haber limpieza, tiene que haber alguien que lo haga, tiene que haber recursos. Porque se necesitan recursos para edificar tu propia casa y se necesitan recursos para edificar la casa de Dios. Y a Dios le gusta que tanto la casa de Dios como tu casa estén bien bendecidas, estén ordenadas, haya paz, que busquemos que haya esa edificación. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de aprender a perseverar en nuestras casas y en el templo. La casa de Dios es muy importante. Yo ejerzo una función, pero hay otros hermanos que ejercen otras funciones. Y todos tenemos la debida importancia. Dice la palabra de Dios que somos miembros del mismo cuerpo, unos para con otros. Y todos los miembros son muy importantes para Dios. Y necesitamos nosotros estar buscando de Dios. ¿Por qué nos juntamos un día a la semana para orar, para buscar dirección de Dios, para ver qué quiere el Espíritu Santo de Dios que se edifique, qué necesidades hay en ese templo espirituales para que las cosas vayan bien? Tal y como yo lo hago en mi casa, cuando yo no estoy aquí el sábado en la mañana, de lunes a viernes y a veces el domingo, tanto mi esposa y yo buscamos de Dios, oramos a Dios para que las cosas estén bien en nuestra casa, en nuestro hogar. Mi vida espiritual se divide en dos casas, hermanos. En la casa particular y en esta casa. Y así debe de ser. En la casa particular yo tengo que, aunque tengo muchas cosas y muchas ganas de hacer cosas, yo tengo que estar integrado. Yo no debo de estar, ya llegué vieja, ya me voy vieja, como la película de esa de Pedro Infante. No es así. Yo tengo que integrarme. ¿Qué se necesita? Participar, relacionarme. Quiere decir, me hago apagar la computadora, a ver qué necesitas, y estar atento, estar velando, estar vigilando. Es lo mismo en este lugar. En el mismo lugar nosotros tenemos que estar integrados. Nada de que llego y me voy, como algunos que llegan y se van. No se integran, no los conocemos, no sabemos, pues ¿para dónde agarró el hermano? ¿Para qué el rumbo, hermano? Pues por allá de vivir. Tienes que entender que Dios te integró a la iglesia y tienes que pasar tiempo, invertir tiempo en conocer a los hermanos que Dios puso en tu camino. No es de venir a escuchar misa, discúlpenme los católicos, porque muchos llegan a misa como si fuera misa y se van. Ya habló el padrecito, ya dio la bendición el padrecito, adiós. No es así, tienes que integrarte, es una familia. No puedes estar aislado. Tienes que participar en todas las actividades que Dios pone que hagamos como iglesia. No te tenemos que andar rogando, por favor, ven por favor a la reunión, por favor no vayas a faltar. No te tenemos que andar rogando. Tú te tienes que comprometer porque es familia que Dios te dio. Tú vas a darle cuentas a Dios de la familia que Dios te dio, tanto de la particular como de la que estás en casa de Dios. Tenemos que integrarnos, tenemos que cambiar, tenemos que despabilarnos, tenemos que despertar. Tienes que darte el tiempo de conocer. Tienes que, si hay una oportunidad, hermanos, hay una oportunidad de llegar temprano a las 10:30 para buscar juntos de Dios, para buscar palabra de Dios. Tienes que decir, ¿sabes qué? Así como le doy importancia a mi tiempo de mis reuniones familiares, debo de darle la misma importancia a las reuniones de la iglesia. Porque Dios inventó la iglesia y Dios inventó la familia en mi casa. Y tú y yo le vamos a dar cuentas de qué tanta disposición de entrega, de edificación, de servicio tuvimos tanto en casa como aquí en el templo. Este lugar para Dios no ve tanto las cuatro paredes, porque nosotros apartamos un lugar, decidimos un grupo de hermanos apartar un lugar para congregarnos, para ahí desarrollar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros niños, ahí crecer, ahí socializar. En algún momento hace 8 años fue aquí. Pero para ojos de Dios, esto es casa de Dios. Por eso la palabra de Dios es muy importante lo que nos dice
en la primera de Timoteo. Y con eso termino, hermano, porque yo sé que los testimonios de hoy fueron muy edificantes, pero hablan de lo mismo, de darle a Dios más todavía este año para que haya más bendición. Pero antes de que nos vayamos, quiero que te lleves este pensamiento. Primera de Timoteo capítulo 3, del 14 al 15. Esto se lo escribió esta carta a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo. Pablo era un apóstol que levantaba obra en una ciudad donde no había nada y predicaba palabra de Dios. Por el poder de Dios en su vida se hacían milagros, sanidades, y empezaba la gente a nacer de nuevo. Y ya que se hacía un pequeño grupo, una familia en Cristo, una nueva familia local en esa ciudad, entonces Pablo empezaba a ver, como perito arquitecto, qué persona idónea podía poner ahí como líder. Una persona que fuera apta para enseñar, una persona que fuera idónea, que tuviera autoridad moral o espiritual delante de ese pequeño grupo, porque él se iba a ir a levantar otra obra en otra ciudad. Y le plació a Pablo formar a alguien que ya conocía las escrituras desde su niñez, porque tenía una abuela y la mamá de él era judía. Y ellos, la mamá y la abuelita lo habían adiestrado horas desde chiquito como escuela dominical a que conociera la palabra de Dios. Cuando viene a los pies de Cristo ese varoncito que tenía mamá judía y el papá no era judío, ya estaba la semilla hecha de tal manera que Pablo avanzó mucho con él. Pablo lo formó, anduvo, para donde iba Pablo andaba Timoteo, ahí andaba Pablo con su Timoteo. Y pasó muchas horas pastorales conviviendo, compartiendo, conociendo el corazón de su líder espiritual que era Pablo. Pero llegó un momento en que ya lo tenía que dejar, que Pablo tenía que seguir y tenía que dejar Pablo a alguien que estuviera con madurez espiritual en ese lugar, para que estuviera velando por la familia de Dios en ese lugar. Y eligió a Timoteo y le da recomendaciones a Timoteo. Esta carta se le está escribiendo su padre espiritual, su papá espiritual, a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, en el verso 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está diciendo Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No sabemos en qué lugar estaban ellos congregados. Dice las Sagradas Escrituras en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, que en los últimos días de Pablo pasó 2 años en una casa alquilada predicando todos los días y enseñando la palabra de Dios. Alquilada. Ahí en Roma estuvo Pablo. No sabemos después qué pasó después de ahí. Pero lo que sí sabemos es que Pablo, si había chance de comprar, compraba. Y si no había chance de comprar, pues alquilaba. Pero lo que quería era un lugar donde él lo santificaba. Ya no era una casa más, sino una casa que él le dedicaba un propósito santo, especial, para que la gente ahí lo conociera, la palabra de Dios. Ahí él oraba por ellos, ahí los ministraba, ahí hacía cultos, ahí hacía reuniones de mujeres, de hombres, como ustedes quieran, pero él ahí era un punto de reunión, donde la familia de Dios estaba siendo edificada directamente por Pablo. No sabemos, cuando aquí le está escribiendo a Timoteo, que le dice: quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No sabemos si era una casita, o si era un jacalón, o si era un lugar con techo o sin techo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que donde la gente se congregaba, en ese lugar, donde la gente se congregaba ahí, se congregaba en el nombre de Jesucristo. Y se congregaba para alabar a Dios, para buscar a Dios, para ofrendarle a Dios, para escuchar palabra de Dios, y para partir de ahí formar a los líderes para más iglesia, para más casas de Dios. Esta es una casa de Dios. No porque está el doctor Luis, no, sino porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo que somos una serie de seres humanos llenos del Espíritu Santo, comprados por la sangre de Cristo, y nos reunimos en el nombre de Cristo, y ahí nosotros hemos acordado con la gracia de Dios de que este lugar sea especial para buscar de Dios, para alimentar a Dios, sea un lugar consagrado donde nosotros nos juntamos
y donde incluso invitamos gente de afuera para que conozca palabras de Dios. Este lugar es rentado. Todavía. Pero yo tengo la esperanza que si nos ponemos bien las pilas, compremos casa de Dios, un lugar propio para Dios. Pero nos tenemos que poner las pilas porque así como la estamos haciendo al panzazo no la vamos a hacer. Necesitamos poner las pilas. Señor, danos la gracia de edificar una casa para ti. Claro que la principal edificación es la espiritual, es la obediencia, es lo que siempre les he enseñado. Es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Ustedes se van y Dios no se queda a ti aquí. Dios se va con ustedes allá. A donde tú vas, ahí va Dios. Porque la morada del Espíritu Santo de Dios es en tu corazón. Pero cuando nos reunimos como iglesia, dice la palabra de Dios que cada uno somos como piedras vivas y se está haciendo un edificio donde mora Dios. Cada vez que tú y yo nos reunimos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos toma como piezas individuales y nos junta como un edificio sólido, y ahí viene a morar la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que dice: quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Necesitamos, hermanos, entender que este 2015 Dios quiere bendecir más nuestra casa particular y bendecir más esta casa de Dios. Pero Dios, para hacer esos milagros tan maravillosos, para dar ese respaldo tan necesario, necesita compromiso con Dios. Que no tengas, que le digas a tu pereza, a tu indiferencia, a tu flojera: basta. Yo necesito demostrarme a mí mismo y demostrarle a Dios que verdaderamente Dios es lo más importante para mi vida. Y si como iglesia nos estamos congregando a las 8 de la mañana a orar los sábados, que vengas, que dejes a un lado toda la flojera y la pereza y que el frío y que el calor. En el nombre de Cristo, levántate y júntate con nosotros. En el nombre de Cristo, vente desde las 10:30. Yo prefiero tener problemas de que dice: hermana, sorry, fíjate que ya se acabó el café, ya no hay pan, ya no hay... Yo prefiero tener esos problemas a que venga muy poca gente a aprovechar el domingo desde las 10:30 para dedicarle el día del Señor al Señor. Yo quiero que dejes de ser una persona que participa como ir a una película. Compras tu boleto, termina la película y te vas. No, yo quiero que te comprometas este año a integrarte en esta congregación y que la hagas tu congregación, que la hagas tu familia, que te involucres. Tenemos un retiro en puerta en marzo, pero así como los veo de todos tibiezotes, quién sabe cómo le vamos a hacer. Yo necesito que te comprometas, yo necesito sentir el apoyo de parte de Dios y de tu apoyo para decir: vamos a hacer un retiro espiritual para hablarle a la gente de Cristo y hacerlo grande. Y yo necesito gente a mi lado. Somos un cuerpo. Soy un pedacito del cuerpo de Cristo, pero ustedes son otros pedacitos. Y yo necesito que todos reunidos, unánimes como uno solo, hagamos la obra que Cristo nos encomendó. ¿Estamos de acuerdo? No estoy enojado. Ay, el doctor dice: no. A mí no me enoja, porque al final de cuentas, el que sea fiel de ustedes es el que va a avanzar. Y el que sea infiel de nosotros y terco y necio en su corazón, se va a quedar atorado. O sea, en otras palabras, los canones somos los que le hacemos caso a Dios. Los que avanzamos somos los que somos dóciles a Dios. Los que avanzamos somos los que somos obedientes a Dios. Entonces yo quisiera que todos fuéramos obedientes, pero ahí está el Dios, el don de la libertad. Cada quien ha de responderle a Dios como decida en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Oremos a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a los hermanos que pasen y que vamos a entonar últimamente el último canto, que es Todo es tuyo, porque realmente todo es de Dios, pero hay que dárselo a Dios. Y acuérdense, hermanos, dad y se os dará. Dad y se os dará. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, ponemos delante de ti esas palabras que han sido dadas en el nombre de Jesucristo de nuestros corazones, para que nos dé la gracia de reflexionar profundamente y meditar en ellas durante estos días de la semana y tomar una decisión, Señor, pronta. Ayúdanos
Ayúdanos, Padre Celestial, a comprometernos más contigo, a comprometernos más con tu iglesia, con tu congregación, con esta que es nuestra congregación. Te damos gracias por nuestra congregación, por esta familia espiritual que has levantado para nosotros. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque hay hermanos y hermanas que están con nosotros, que nos apoyan espiritualmente. Te damos gracias por la familia particular que cada uno tenemos y que estamos edificando en nuestro hogar. Te pedimos que tú seas con nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser dadores de todo lo mejor de nosotros. Ayúdanos a darte lo mejor, Señor. Ayúdanos cada día a entregarnos y comprometernos más contigo y con tu obra maravillosa, Señor. Hay mucho que hacer, Señor, pero sabemos que todas aquellas cosas que necesitemos, a medida que nos vayamos entregando más a ti, tú nos las vas a dar. Vas a premiar la fe y vas a premiar el corazón de los que se esfuerzan, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. Y con esto terminamos alabando tu nombre con este canto, dándote y declarando que todo, Señor, todo es tuyo.